Durante 3 años de malas cosechas, la gente moría de hambre en todas partes, y las cucarachas estaban al borde de la extinción por ser devoradas. Sin embargo, los pacientes de esta clínica tenían carne para comer todos los días. Cuando la médica Seobi regresó después de ir a buscar raíces, quedó completamente atónita. Se dirigió a la cocina y percibió un aroma a carne que nunca antes había olido. Muerta de hambre, rápidamente se sirvió un cuenco para sí misma, pero de repente, justo ante sus ojos, apareció un dedo humano. Sí, esos pacientes estaban comiendo carne humana, obtenida de un cadáver que el médico de la clínica había traído el día anterior. Antes de morir, aquel hombre había sido discípulo del médico. Cuando estaba vivo, había acompañado a su maestro en consultas médicas fuera de la clínica. Pero al regresar, ya era un cadáver. El médico, como si hubiera enloquecido, se encerró en su habitación todo el día, incluso cuando su discípulo fue llevado para ser cocinado. No dijo una palabra. Seobi atrapó inmediatamente al cabecilla, Jong-sin, y lo arrastró al almacén para interrogarlo sobre el motivo de sus acciones. Mientras tanto, los pacientes afuera seguían comiendo carne humana, pero poco después, comenzaron a mostrar síntomas extraños, sus cuerpos se convulsionaban violentamente. En un corto periodo de tiempo, casi 50 pacientes de la clínica enfermaron y murieron casi simultáneamente. Afortunadamente, la amiga de Seobi no había alcanzado a comer carne y logró escapar del desastre. El hombre detrás de ella seguía retorciéndose de dolor. Seobi usó toda su fuerza para sujetarlo, evitando que se mordiera la lengua, mientras estaba concentrada en salvarlo. De repente, el cadáver detrás de ella comenzó a moverse. Un grito desgarrador resonó, interrumpiendo la discusión entre las dos personas en el almacén. Intentaron salir para ver qué estaba pasando, pero la puerta fue empujada violentamente hacia atrás. El exterior se había convertido en un infierno en la tierra. Era una epidemia que transformaba a las personas en monstruos sedientos de sangre. Rodearon toda la clínica y la humanidad estaba en peligro de extinción. La enfermedad se propagó rápidamente por toda la península, pero su origen se remontaba al Palacio Real de Joseon, en la ciudad de Hanyang. La noticia de la muerte del rey se difundió por todas partes. El regente Haksu ordenó arrestar a todos los eruditos que sabían leer y ejecutar brutalmente a aquellos que difundieran rumores. El príncipe heredero L. Yetrang de Joseon se arrodilló durante 3 días y 3 noches fuera del palacio. Pero la reina, que estaba embarazada, y que también era hija de Haksu, se excusó diciendo que el rey estaba enfermo y se negó a permitir que el príncipe lo visitara. Nadie sabía cuál era el verdadero estado del rey. Dentro del palacio, cada día desaparecían doncellas. Entre la gente, se rumoreaba que el rey sufría una extraña enfermedad y que cada día debía devorar a una doncella, arrojando sus huesos al lago. El rumor se extendió rápidamente, haciendo que el príncipe L. Yetrang sintiera un mal presentimiento. Para descubrir la verdad, decidió tomar la iniciativa. Ordenó a su guardaespaldas de confianza, Mo Rong, que robara el registro de consultas médicas de la farmacia, mientras él mismo se infiltraba en la residencia de su padre. Sin embargo, para su sorpresa, en la enorme cámara real no había nadie. Se dirigió directamente a la puerta de la habitación de su padre, pero la escena ante sus ojos era completamente diferente de lo que había imaginado. En la habitación, alguien emitía gruñidos como una bestia salvaje, y su cuerpo desprendía un hedor nauseabundo. L. Yetrang estaba a punto de abrir la puerta para descubrir la verdad cuando, de repente, el comandante de la Guardia Real lo descubrió. Este comandante era el hijo de Haksu, por lo que el príncipe heredero no podía permitirse enemistarse con él y tuvo que regresar al Palacio del Este. Afortunadamente, Mo Rong logró obtener el registro de consultas médicas, pero lo extraño era que, según los registros, el rey había estado enfermo por más de un mes. Sin embargo, el libro solo contenía unas pocas líneas. Fiebre alta, escalofríos intensos, dolor de cabeza, incluso el caldo desintoxicante no surte efecto. La fiebre es extremadamente alta, diferente de los síntomas de la viruela. Síntomas extraños. Ningún medicamento es efectivo. Más inquietante aún era el hecho de que el autor de estos registros era el ex médico real. Tras ser destituido, había abierto una clínica en Dong-ne durante 3 años. Entonces, ¿por qué de repente fue convocado de nuevo al palacio? A este punto, muchos ya lo habrán entendido, ese médico no era otro que el doctor de la clínica anterior. Y su discípulo había sido asesinado por el monarca. La situación se tornaba cada vez más compleja, afectando el destino de toda la dinastía.
como príncipe heredero de Joseon. Después de una cuidadosa reflexión, Lee Chang decidió viajar a Dong-ne para encontrar al médico y esclarecer la verdad. En ese momento, no sabía que en poco tiempo, Dong-ne se convertiría en una tierra infestada de demonios. El hecho de que el príncipe heredero abandonara el palacio sin permiso fue descubierto inmediatamente por Haksu, quien no dejaría pasar esta oportunidad, para consolidar su poder y asegurarse de que el hijo de la reina, el niño que aún estaba en el vientre de su hija, fuera proclamado como el nuevo príncipe heredero. Haksu decidió eliminar a Lee Chang. Fabricó pruebas falsas y lo acusó de traición y del asesinato del rey. Además, ordenó a su hijo liderar la Guardia Real y partir de inmediato, con la orden de capturar al príncipe antes de que pudiera encontrar al médico. Poco después, Lee Chang y Mu Yi-yong llegaron a la clínica, pero el lugar tenía un aspecto extremadamente extraño. La puerta principal estaba cerrada con varias vigas de madera y rodeada de afiladas estacas de bambú, algunas de las cuales estaban manchadas de sangre. Sin saber qué había sucedido, retiraron algunas de las vigas y entraron. Dentro, todo estaba cubierto de sangre seca. No había rastro de nadie. ¿Habían sido masacrados todos los habitantes de la clínica? Mientras investigaban, Lee Chang pisó accidentalmente una tabla suelta y cayó al suelo. Cuando se levantó, descubrió un terrible secreto, bajo las tablas del piso. Yacía un montón de cadáveres destrozados y amontonados unos sobre otros. Las marcas alrededor indicaban que alguien había intentado evitar que los cuerpos salieran. Cuando los cadáveres fueron llevados a la oficina del magistrado, toda la ciudad quedó conmocionada. Bian Pao, sobrino de Haksu, había asumido su cargo de magistrado ese mismo día y ya se enfrentaba a un caso espantoso. Una multitud se congregó afuera de la oficina. Sin perder tiempo, ordenó al forense examinar los cuerpos. El forense los observó detenidamente y negó con la cabeza repetidas veces. Es imposible, estas heridas parecen provocadas por bestias salvajes. Pero si miramos más de cerca, parecen marcas de mordeduras humanas. ¿Se habrán devorado entre ellos hasta la muerte? Esto no tiene sentido. Justo en ese momento, alguien irrumpió en la oficina del magistrado, gritando con desesperación: «No pueden dejar estos cuerpos aquí. Enciérrenlos de inmediato. No están muertos. Cuando caiga la noche, se levantarán y atacarán a la gente». Aunque la afirmación parecía absurda, Bian Pao prestó atención. Yong-sin no huyó. En cambio, arriesgó con acento agudo su vida para incinerar la mayor cantidad de cadáveres posible. Sin embargo, esta acción enfureció a los familiares de los difuntos, quienes irrumpieron en la oficina para apagar las llamas. Al final, Yong-sin no pudo resistir a la multitud y fue capturado. Solo quedaban 3 horas para el anochecer. Al mismo tiempo, Lee Chang, siguiendo las pistas recopiladas, subió a la montaña en busca de la médica Seo Bi. Resultó que cuando llegaron a la clínica, el cadáver del médico había desaparecido. Preguntando a los comerciantes de hierbas, se enteraron de que Seo Bi había estado investigando sobre una planta llamada hierba de la resurrección. Poco después, la encontraron en una cueva en la montaña, cavando la tierra. Al hablar con ella, Seo Bi quedó atónita al enterarse de que la verdad sobre la clínica había sido descubierta y que los cadáveres habían sido llevados por las autoridades. Horrorizada, gritó: «No puede ser, no puede ser, esas personas no están muertas. Hay que detenerlos de inmediato». Seo Bi explicó a Lee Chang que la hierba de la resurrección tenía el poder de devolver la vida a los muertos. Según los registros médicos de su maestro, cuando aún era el médico real, había utilizado esta hierba para revivir a un fallecido. Lee Chang, alarmado, preguntó: «Entonces, la persona que revivió, ¿cómo lucía? Olía mal y gruñía como una bestia salvaje». Seo Bi asintió con la cabeza. Al escuchar esto, Lee Chang quedó estupefacto. Aquella cosa que había visto en la cámara del rey, podía ser el propio monarca. La única prueba en ese momento era el libro de registros médicos. Con la noche acercándose rápidamente, no había tiempo que perder. Lee Chang decidió ir personalmente a la clínica en busca del libro, mientras ordenaba a Mo Rong escoltar a Seo Bi de vuelta a Dong-ne. Quedaba menos de media hora para el anochecer. Seo Bi corrió desesperadamente hacia la oficina del magistrado y, utilizando su identidad como médica de la clínica, intentó advertir a Bian Pao: «Deben huir de inmediato, rápido». Pero la verdad a veces está en manos de la minoría. En medio de las risas burlonas de los que los rodeaban, Seo Bi y Yong-sin fueron arrastrados a la prisión. La noche cayó, la oscuridad envolvió toda la tierra. Justo en ese momento, alguien gritó aterrorizado:
Se movió. Algo se está moviendo allí. Todos miraron al hombre que temblaba y señalaba con el dedo. Un momento después, los cadáveres realmente comenzaron a moverse. Un soldado, reuniendo valor, levantó la tela que cubría un cuerpo. Debajo había una mujer. Ella tembló violentamente y luego, poco a poco, se levantó con una postura extraña. Nada humana. ¿Cómo es posible? Alguien no podía creer lo que veía. Entre la multitud, un hombre de repente gritó y corrió hacia ella. Esposa, esposa mía. Pero la mujer solo respondió con una boca llena de sangre. En un instante, todos los cadáveres en el suelo cobraron vida. Se lanzaron sobre la gente, mordiéndolos frenéticamente. La plaga comenzó a propagarse rápidamente. Mientras tanto, en la clínica, L. Yetrang buscaba un cuaderno cuando fue descubierto por la Guardia Real. Estalló una feroz batalla entre ambos bandos. Durante la lucha, L. Yetrang decapitó al comandante de la guardia sin mostrar ninguna consideración por Hat-Duk. Luego, corrió de inmediato hacia la ciudad. Pero desde la distancia, la escena que tenía ante sus ojos lo dejó helado. Don Ne se había convertido en un mar de fuego. Casi todos en la ciudad se habían transformado. Los cadáveres que habían sido abatidos volvieron a levantarse de repente. La plaga se extendía por todas partes y el número de infectados aumentaba a una velocidad alarmante. Die Mam nunca imaginó que algún día envidiaría a los prisioneros en la cárcel. Porque en ese momento, innumerables muertos vivientes irrumpieron en la prisión. En el momento crítico, lograron esconderse dentro. Sin embargo, un guardia, encargado de cerrar la puerta, fue mordido en la mano. Esta plaga era aterradora. Aquellos que eran mordidos se convertirían en zombies en poco tiempo. Viendo al guardia retorciéndose de dolor en el suelo, Seo-bi, con valentía, lo mató antes de que el peligro pudiera extenderse. Pero su mayor preocupación en ese momento era si la puerta de la prisión sería lo suficientemente fuerte como para protegerlos. Toda la ciudad estaba sumida en el caos. Ya no había distinción entre ancianos, jóvenes, mujeres u hombres, todos se atacaban entre sí. Gritos de terror y llantos de desesperación resonaban por todas partes. Un hijo mordió y mató a su padre. Una madre mordió y mató a su hija. Mientras la ciudad interior se convertía en un infierno. El exterior no era mejor. En ese momento, L. Yetrang era perseguido por innumerables zombies. Mientras huía, afortunadamente, Mao Rong llegó justo a tiempo. Juntos, mataron a algunos de los muertos vivientes. Pero al ser demasiados, no tuvieron más remedio que saltar al río helado. Curiosamente, los zombies que los perseguían también saltaron al agua, pero tan pronto como tocaron el río, perdieron su capacidad de moverse y se hundieron hasta el fondo. Gracias a esto, L. Yetrang y Mao Rong escaparon. La noche fue interminable, y toda la ciudad quedó sumida en la desolación. Los zombies vagaban por las calles, mientras que los pocos sobrevivientes seguían luchando por sus vidas. Cuando aparecieron los primeros rayos del amanecer, la luz del sol brilló sobre los muertos vivientes. Estos, aterrorizados, huyeron y se escondieron en la oscuridad, quedando inmóviles. Los supervivientes respiraron aliviados y poco a poco salieron a las calles, mirando el paisaje ante ellos. Solo pudieron describirlo con una palabra: devastador. Rápidamente, todos se reunieron en la oficina del magistrado. Seo-bi le dijo al gobernador que debían incinerar de inmediato a los cadáveres dormidos. Si no lo hacían, cuando cayera la noche, volverían a levantarse y causar estragos. Pero en ese momento, los nobles, al escuchar sobre la cremación de los cuerpos, se opusieron y trataron de detenerlos. Mientras la discusión se volvía acalorada, L. Yetrang apareció. Al ver el dragón de 4 garras en su armadura, todos quedaron atónitos. ¿Podría ser él, el príncipe heredero? Todos se arrodillaron al unísono y lo saludaron. Saludos a su Alteza, el príncipe heredero. L. Yetrang ordenó con voz firme. ¿Qué están esperando? La persona ante ustedes es el príncipe heredero del reino. En ese momento, su identidad fue revelada. Tomando el mando absoluto, L. Yetrang dio órdenes inmediatas. Incineren todos los cadáveres de inmediato. Reúnan barcos para evacuar a la población. Enciendan señales de humo para pedir ayuda al ejército. Las cosas comenzaron a tomar un giro positivo. Por la tarde, un asistente se acercó sigilosamente a Bien Pao y le informó que solo quedaba un bote intacto en la ciudad. Además, antes de que anocheciera, no podrían quemar todos los cuerpos. El asistente sugirió un plan: huir. Bien Pao dudó. Si se iba, ¿qué pasaría con la gente? Pero el asistente le mintió. El príncipe heredero ya ha huido hace mucho tiempo. Estas palabras disiparon todas sus dudas.
El barco zarpó. A bordo, solo había funcionarios y nobles. La gente común solo pudo quedarse en la orilla del río, suplicando desesperadamente en vano. Cuando L. Yetrang llegó al muelle, se dio cuenta de que también lo habían abandonado. ¿Por qué el asistente hizo esto? Resulta que había recibido noticias, Hat-Du había enviado tropas de élite para asesinar a L. Yetrang. Para entonces, el sol estaba a punto de ponerse. Sin otra opción, el grupo de L. Yetrang solo podía buscar refugio. El único lugar cercano donde podían esconderse era la clínica. Los supervivientes se apresuraron hacia allí, pensando que estar en la naturaleza sería seguro. El grupo no se apresuró demasiado, pero de repente, alguien notó que en las grietas de las rocas a ambos lados del camino, innumerables zombies dormían profundamente. Estaban perdidos, aún sin poder reaccionar. La voz de L. Yetrang resonó. ¿Qué haces ahí parado? Corre. La multitud, presa del pánico, comenzó a huir. El carruaje que transportaba a mujeres y niños tuvo un percance. Intentaron empujarlo, pero les tomó demasiado tiempo. Justo en ese momento, los muertos vivientes despertaron. De la nada, una gran cantidad de cadáveres reanimados emergió del bosque, tantos que la desesperanza se apoderó de todos. Afortunadamente, el hospital estaba justo enfrente. Los muertos vivientes no tenían la fuerza suficiente para romper la puerta. Así que, por ahora, sus vidas estaban a salvo. Al otro lado del río, los funcionarios y nobles disfrutaban de la comodidad de su barco. Creían que habían escapado del infierno. Pero, desde la bodega del barco, un sonido extraño se dejó escuchar. ¿Qué es eso? Un noble, tembloroso, abrazó su cofre con fuerza. Es mi hijo. Todo estaba perdido. Había un muerto viviente a bordo. No hacía falta decirlo. El destino del barco era trágicamente evidente. Los gritos desesperados resonaron en el río silencioso. No dejaron de oírse. De repente, el cielo se llenó de flechas. Muchos murieron antes de siquiera reaccionar. ¿Qué estaba pasando? Resultó que estas flechas fueron disparadas por la Guardia Real, enviada para capturar al príncipe heredero L. Yetrang. Después de enterarse de la muerte de su hijo, Hat-Du perdió la razón. Ordenó a la Guardia Real matar a L. Yetrang en el acto. Al ver la masacre de su pueblo, la mirada de L. Yetrang se volvió aún más firme. Tomó una decisión audaz: escapar. La venganza del caballero puede esperar 10 años. Aprovechando la densa humareda, se ocultó y huyó. Su prioridad ahora era llegar a Sangyu, la segunda ciudad más poblada de Joseon, y advertir a la gente de lo que había ocurrido en Dongnae. Además, en Sangyu residía An Non, un alto funcionario en pleno luto. No solo era maestro de L. Yetrang, sino también un ministro clave en Joseon, respetado por el pueblo e incluso temido por Hat-Du. Mientras tanto, las señales de humo de emergencia llegaron a Hanyang, la capital. En la ciudad, aparte del poderoso Hat-Du, nadie sabía lo que había sucedido en Dongnae. Todos creían que era una invasión extranjera. El rey estaba enfermo, pero hasta ahora, Hat-Du había impedido que los ministros lo visitaran. Algunos ya sospechaban de esto, por lo que, aprovechando la señal de alarma, se unieron y arriesgaron sus vidas para presentarse ante el monarca y averiguar la verdad. Pero lo que no esperaban era que, esta vez, Hat-Du aceptara de inmediato. Apartaos, exigimos ver a su majestad. Al atardecer, el palacio real lucía sombrío y desolado. Los ministros fueron conducidos por Hat-Du a la recámara del rey. Las sirvientas descorrieron las cortinas con aparente calma, pero sus cuerpos temblaban de miedo. Para entonces, ya había oscurecido. De repente, una cadena en la cama se movió. Larga vida a su majestad. Un hedor putrefacto se propagó. Un ministro levantó la vista con sospecha y, al instante, gritó horrorizado: «Dios mío, el rey se ha convertido en esto». Hat-Du, de pie junto a él, respondió con calma: «Lo que ocurre en el sur no es guerra, sino una epidemia. Hay una enfermedad capaz de convertir a las personas en monstruos. Se está propagando rápidamente desde el sur. Nuestro rey ha sido infectado. Aunque ahora tenga esta apariencia, sigue siendo el soberano de esta nación. El príncipe heredero L. Yetrang ha contactado con los ministros sin permiso, desafiando la autoridad real. Eso es deslealtad y traición. Debe ser depuesto de inmediato y públicamente». Los ministros quedaron atónitos. La dinastía Joseon estaba fundada en los principios confucianos, y la desobediencia filial y la traición eran crímenes imperdonables. El rey aún estaba vivo, por lo que la culpabilidad de L. Yetrang quedaba sellada.
Este era el motivo por el que Had-Du había hecho lo imposible para encontrar al antiguo médico real y usar la hierba de la resurrección para revivir al monarca. Necesitaba tiempo para forzar la condena de Ele Yetrang. Después, nombraría a su nieto, el bebé en el vientre de la reina, como nuevo príncipe heredero, asegurando así el dominio de la familia Had sobre Joseon. Pero lo único que lo preocupaba era si su hija daría a luz a un varón. Debes darme un hijo, debe ser un varón, es tu deber. No sabía cuán ambiciosa era su propia hija. Tampoco sabía que el niño que llevaba dentro ya estaba muerto. Así comenzó el enfrentamiento entre padre e hija. Mientras tanto, el grupo de Ele Yetrang aún tardaría un día en llegar a Sangyu. De repente, un grito resonó. Era Seo Bi, quien estaba recolectando hierbas. Los tres corrieron hacia ella y encontraron a un muerto viviente detrás de Seo Bi. Pero este no era un cualquiera. Era el magistrado Byung Pao. Según su testimonio, después de que la plaga infectara el barco, él fue el único en escapar. Ahora, el barco debía haber llegado a Sangyu. Ele Yetrang se estremeció al escuchar esto. Si la ciudad caía, una vez que los muertos vivientes superaran las murallas, la capital también estaría en peligro. No había tiempo que perder. Debían partir de inmediato. En Sangyu, aunque se escuchaban rumores sobre la epidemia en el sur, nadie la había visto con sus propios ojos. Por ello, la mayoría solo rezaba a los dioses. El gobernante local era An Non, mentor de Ele Yetrang y un héroe de Joseon. Había enviado exploradores a investigar las señales de humo. Cuando regresaron, informaron que en el sur había una enfermedad aterradora, quienes eran mordidos se convertían en muertos vivientes sedientos de sangre. Al oír esto, An Non quedó en silencio. Pero, sorprendentemente, no parecía sorprendido. Al contrario, se mantuvo completamente sereno. Después de reflexionar un momento, tomó una decisión. Aunque estoy de luto, debo descender de la montaña. En su camino, vio un barco encallado en la orilla. Seguro que ya lo habrán adivinado. Era el barco de Dongne. Pero algo extraño ocurría. No había nadie a bordo. Solo sangre por todas partes. El barco seguía intacto. Mientras tanto, el grupo de Ele Yetrang llegó a las afueras de Sangyu. Un aroma a carne asada lo sorprendió. En una era donde la gente moría de hambre, ¿cómo era posible que los aldeanos allí comieran y bebieran con tanta abundancia? Pero cuando los lugareños los vieron, se pusieron nerviosos de inmediato. Algo no estaba bien. Espero que esta traducción te sea útil. Si necesitas ajustes o alguna mejora, dime, con solo unas pocas órdenes. Had-Du empujó la ciudad de Sangdu y a cientos de miles de ciudadanos a un abismo de muerte. Esta orden no solo garantizaba su propia seguridad, sino que también mantenía prisionero al príncipe heredero en Sangdu, logrando dos objetivos con un solo movimiento. En la ciudad de Sangyu, los guardias imperiales que quedaron en Dongne parecían volverse cada vez más audaces. Rodearon la residencia de Ele Yetrang, y aunque An Non estaba presente, no mostraron ningún temor. Capturaron al príncipe heredero y lo llamaron traidor. Pero, ¿quién era realmente el traidor? Como guardias imperiales, su deber era proteger el reino y la familia real. Sin embargo, por sus propios deseos egoístas, se habían convertido en perros fieles de Had-Du, oprimiendo al príncipe heredero y debilitando los cimientos de la nación. Mereces la muerte. Tan pronto como An Non dio la orden, los guardias emboscados dispararon sus flechas. En poco tiempo, numerosos guardias imperiales murieron sin dejar sobrevivientes. Este acto marcó oficialmente el enfrentamiento entre An Non y Had-Du. El magistrado de Sangyu estaba en una posición difícil. En ese momento, un soldado trajo noticias: había muchos refugiados fuera de la ciudad. Venían de los pueblos cercanos, siendo los pocos sobrevivientes de los ataques de los muertos vivientes. A la velocidad actual, los zombies llegarían a los muros de la ciudad tan pronto como esa misma noche. No había tiempo que perder. Ele Yetrang pidió al magistrado que abriera las puertas para que los aldeanos entraran. Pero este se negó. Todas las rutas al norte están bloqueadas. Si dejamos entrar a estas personas sin precaución, la ciudad caerá en el caos. No hay suficiente comida ni refugio para todos. Esas personas están a punto de morir. ¿Cómo puedes simplemente ignorarlas? A pesar de los intentos de persuasión, el magistrado se mantuvo firme. Finalmente, Ele Yetrang usó su posición para destituirlo y asumir directamente el control militar y político de Sangdu. Inmediatamente, ordenó abrir las puertas y prepararse para la inminente batalla contra los zombies esa noche. Basándose en sus debilidades, la luz del sol,
el agua y el fuego, estableció 2 líneas de defensa fuera de la ciudad. El tiempo se agotaba. Yetrang ordenó movilizar todos los recursos y la fuerza laboral de la ciudad. Antes del anochecer, la línea de defensa debía estar completa. Los soldados actuaron de inmediato. Todo avanzaba según lo planeado. Al mismo tiempo, en la mansión de la consorte real, una mujer embarazada entró en trabajo de parto. Sin embargo, lo extraño fue que el bebé murió poco después de nacer. La esposa de Mao Rong preguntó con urgencia por la situación, pero la partera solo respondió que la madre y el niño estaban a salvo. Después de eso, nadie volvió a verlos. En el palacio de Anyang, una doncella nueva ayudaba a la consorte real a bañarse por primera vez. Mientras la vestía, descubrió un impactante secreto: el embarazo de la consorte real era falso. Así que ahora entienden por qué ella criaba a esas mujeres embarazadas. ¿Verdad? Buscaba un vientre sustituto. Por el poder, había llegado a tal locura. Tener un hijo varón era su objetivo absoluto. Mientras toda la ciudad estaba ocupada, también lo estaba Seo Bi. Junto con Bien Bao, subió a la montaña en busca de hierbas medicinales. Sin darse cuenta, entraron en un lugar llamado Dongwu. Este nombre le resultaba familiar a Seo Bi, pues lo había visto en los escritos de su maestro. Según los registros, allí crecía la hierba de la vida y la muerte, una planta capaz de resucitar a los muertos. Seo Bi, emocionada por su descubrimiento, se adentró más y finalmente encontró la hierba. De repente, una sombra pasó detrás de ellos. El peligro acechaba. Mientras tanto, en Sangju, la línea de defensa estaba casi completa. A medida que caía la noche, todos tomaron sus posiciones, vigilando atentamente. Al mismo tiempo, Adu llegó a las afueras de Sangju con un gran cofre de hierro. Lo que estaba encerrado dentro era extremadamente feroz. ¿Qué planeaba hacer? Cuando el amanecer se acercaba, la línea de defensa de Yetrang seguía sin señales de los zombies. Todos estaban tensos, pero también ligeramente aliviados. Sin embargo, justo cuando apagaban las antorchas para conservarlas para la noche siguiente, el destino les jugó una mala pasada. De repente, las aves en el cielo comenzaron a volar en todas direcciones. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. Seo Bi y Bien Bao también quedaron atrapados en Dongwu. El camino de regreso estaba bloqueado por los zombies. El sol aún no había salido, pero la superficie del agua temblaba violentamente. Cerca de la línea de defensa, un ejército de muertos vivientes avanzaba a toda velocidad. La batalla contra los zombies había comenzado oficialmente.